Bueno, bienvenidos a esta temporada número 3, a la cual he titulado Tratamiento de archivos y estadísticas. Este corresponde al capítulo 0, en el cual les voy a mostrar cómo nos quedó después de 24 capítulos la aplicación y más o menos explicar lo que hicimos. Entonces tenemos aquí el formulario principal. Es algo sencillo, tiene la pestaña de datos, análisis y configuración. Tenemos un menú principal que tiene a nuevo, abrir, guardar, guardar análisis, exportar a archivo INI, CSV, importar desde archivos INI, CSV, exportar gráficas, tenemos cerrar tablas y salir. Tenemos también reutilizamos la consola de mensajes, generamos datos aleatorios, leímos un archivo XML, creamos unas estadísticas básicas y una regresión lineal y generamos los diagramas de barras, lineal, áreas y diagrama circular. Realizamos la configuración de la aplicación y en la siguiente temporada miraremos el manual de ayuda del acerca de, porque me faltan enseñar unos conceptos de programación orientada a objetos. Por acá entonces también tenemos, pues, recordando un poco la consola de mensajes, el mensaje personalizado también lo usamos, y creamos unas funciones nuevas en el archivo de utilidades, como imprimir regresión lineal, generar color, comprobar si la extensión de una ruta, obtener las filas de un XML, exportar a CSV file o importar a CSV file. Y creamos aquí un nuevo formulario para exportar y configurar todo lo que tiene que ver con los diagramas. Entonces tenemos toda la configuración de los ejes, del título y los colores. Vamos a verlo funcionando. Entonces compilamos el proyecto. Bueno, aquí ya va a aparecer listo. ¿Qué hicimos? Hicimos primero una tabla de datos que tiene X y Y. Aquí me genera los datos. Yo con el enter puedo generar más datos, o con la flecha de abajo, y esto me genera otra vez más datos. Estos datos los puedo guardar con control S, el acceso corto. Vamos a guardar aquí como datos, y tenemos aquí varias extensiones, que es XML, data, ini, CSV y txt. Lo guardamos como data. Ahí nos debería haber dicho que se guardó el archivo correctamente aquí en el escritorio. Entonces queda ese archivo. Le vamos a editar con Notepad y vemos que es un archivo XML del cual aprendimos a leer esta cantidad de celdas para poder obtener todos los datos. Aquí tenemos una opción para cerrar todas las tablas. Luego podemos darle archivo, a abrir, leemos los datos de nuevo y aquí están otra vez. Estos datos los podemos exportar como un archivo INI. Los vamos a exportar en el escritorio. Entonces, datos INI. Aquí dice que el archivo de datos se exportó correctamente. Entonces aquí en el escritorio veo el sistema de archivos. Si le doy a editar con Notepad, vemos cómo lo vamos a terminar configurando. Tenemos las filas y tenemos todos los datos. Estos datos también los podemos exportar como un CSV. Entonces, archivo, exportar como CSV. Aquí le vamos a decir que son datos CSV. Aquí me aparece ya por defecto la extensión de CSV, guardar, y me va a salir este formulario personalizado en el que me va a decir, bueno, estos son sus datos, y acá le vamos a poner punto y coma o el elemento con el cual queramos que quede separado. Puede ser una barra, puede ser un guión o una coma. En este caso queremos que sea punto y coma, y le vamos a dar clic en exportar CSV. Entonces en el escritorio me va a quedar este archivo, que los archivos CSV, como ven acá, los puede leer Excel. Entonces lo abrimos y acá vemos que el Excel nos creó estos datos. Cuando nosotros cerramos las tablas podemos importar estos datos, archivo, importar desde INI.
aquí ya me queda por defecto el filtro. Selecciono el archivo, abrir, y aquí me lee los datos. Bueno, le había acomodado clic mal, ahorita sí los importó bien. También si le damos archivo, cerrar tablas, creo que por eso fue que falló. Vamos a importar desde CSV, seleccionamos el archivo y una vez más nos aparece aquí este mismo formulario mostrándonos qué tiene el archivo y cómo lo queremos, con qué delimitado lo queremos importar. Damos clic en importar y aquí aparecen los archivos, los datos, perdón. Luego, con eso generamos unas estadísticas básicas, entonces nos muestra la media de X y de Y, el mínimo de X y de Y, el máximo de X y de Y, la varianza de X, la varianza de Y y la desviación estándar de cada variable. También tenemos aquí datos, calcular la regresión lineal, entonces aquí me aparece la sumatoria de X, de Y, de X por Y, X cuadrado, Y cuadrado y los cálculos que hizo de la pendiente y el término independiente, todos alineados como se ven en los iguales. Este archivo yo lo puedo guardar como archivo, aquí donde dice guardar análisis, por defecto me genera un txt, entonces yo aquí lo puedo llamar análisis, y aquí en el escritorio veo que quedó el archivo análisis, donde están pues los datos de la regresión lineal, y puedo también guardar el análisis de la estadística básica. Ahora con estos datos, aquí aparece un asterisco, entonces me dice que los datos no están guardados, entonces vamos a guardarlo como datos 2. Aquí vamos a seleccionar data. Listo. Entonces aquí me dice que el archivo ha sido guardado, eso también lo hicimos. Si nosotros aquí movemos algún elemento, entonces cambia y con control S lo guardamos de nuevo el archivo. Ahorita podemos ir a datos y por ejemplo generar un diagrama de barras. Entonces aquí tenemos el diagrama de barras. Podemos generar por ejemplo el diagrama lineal y quitarle el de barras, o el diagrama de áreas y quitar el lineal, o el diagrama circular y quitar el de áreas. Puedo maximizar, puedo aquí actualizar la gráfica. Si voy por ejemplo, bueno, a cualquiera de estos diagramas, puedo configurar el título, entonces datos de X, mostrar el título, datos de Y, mostrar el título acá, y puedo cambiar con una fuente. Esta también lo aprendimos a hacer, digamos que sea en color rojo acá, entonces se muestra. Si quisiéramos más grande, seleccionamos otra fuente, lo mismo que en esta parte, y acá donde dice diagramas podemos ponerle un título general como diagrama de barras. Muestro el título y con la fuente puedo cambiarle el tamaño, puedo cambiarle el color para que quede personalizado. Esto lo podemos exportar, entonces le damos exportar gráfica en el escritorio, entonces diagrama de barras, y lo podemos ver aquí como esta imagen. Esta imagen la podemos editar y mirar que tiene una buena resolución para informes y demás cosas. En el caso del diagrama lineal, entonces configuramos el color del contorno. Por ejemplo, le podemos poner un color rojo y un ancho de 4, el grueso de línea 4, y eso también funciona para el diagrama de áreas, que le puedo cambiar el color del área, por ejemplo a un verde claro. Ahí tendríamos entonces el diagrama de barras. Igualmente lo podemos exportar como, perdón, el diagrama de áreas como esto, y aquí tendríamos el diagrama de áreas también para utilizarlo y exportarlo. Finalmente hicimos una parte muy importante, es que ustedes ven aquí que las ventanas están así organizadas como en este sentido. Yo podría organizarlas de otra forma, podría aquí poner la ventana así y la consola de mensajes por aquí abajo. Podría organizarla de esta forma, y esta otra ventana, la principal, ponerla en este sentido. Entonces lo que hicimos fue que nos guardara la configuración en un archivo. Cuando yo cierre, pusimos este mensaje de confirmación para salir, y eso me debe guardar aquí, lo van a encontrar ustedes en la temporada 3, este archivo de configuración que me guarda
unos datos de usuario, la posición del formulario principal y la posición del formulario de consola. Cuando yo vuelvo a ejecutar aquí el proyecto de este ejecutable, pues ya vuelvo y recupera lo último que yo hice, y acá en configuración me guarda datos del usuario. Por ejemplo, yo escribo Julián, este correo le ha puesto aquí unas pruebas, este identificador también, le digo guardar datos, dice que los datos se guardaron correctamente. Entonces aquí en la configuración pues van a aparecer esos nuevos datos, y cuando yo cierro la aplicación y vuelvo y la abro, entonces él me lee esos datos otra vez. Creo que es una temporada muy interesante. Se realizaron pues muchos ejercicios, gráficas, reutilizamos los componentes que ya habíamos hecho, consola de mensajes, el de archivo, mensaje personalizado, y sobre todo utilizamos mucho la parte de archivos como exportar, importar, diagramas, exportar gráficas y demás. Espero que les guste esta temporada y nos vemos en el primer video.